No sé cuántas veces quedé con la boca abierta o me agarré la cabeza del horror al oír sus relatos. Y había un man que le decían Perea y este señor llegaba y cogía los pedazos de la carne de acá, los echaba a fritar y se los comía como si fuera carne normal. En su historia se cruzan todos los males de la guerra. Fue testigo de violaciones, ejecuciones y hasta de canibalismo. Fue separado de su familia, ha estado al borde de la muerte más de 20 veces. Incluso es difícil decir que Benjamín perdió su niñez porque básicamente nunca la tuvo. Nació trabajando y fue reclutado tan joven que su vida siempre ha estado cruzada por las balas. Yo siempre le decía a Dios, en esos combates, cada día le decía, Dios, deme un día más. Le decía a la Virgen María, deme un día más, que no me maten hoy, que me maten mañana. Aguantando hambre, cansado, con los pies pelados, totalmente aruñado todo el cuerpo, pero así resistí. Nacido en las profundidades del Guaviare hace 40 y tantos años, a Benjamín Méndez la vida lo llevó a combatir en los dos bandos de la guerra en Colombia, una de las más largas del mundo. Su niñez fue sumamente dura. Mi papá nos hacía una maldad y llegaba y se iba a almorzar con uno, llegaba y decía, vaya y me tumba ese árbol que está allá. Pues uno a veces iba confiadamente, le metía el machetazo y era porque había avispas ahí y le picaban a uno. Y pues era que supuestamente era para enseñarlo que uno fuera más fuerte en la vida. Pero quizá lo más duro que debió afrontar fue cuando la guerrilla llegó a reclutar a su hermana y él, por protegerla, se les entregó a cambio. Desde entonces se separó de su familia y lleva alrededor de 30 años buscándolos para reencontrarse con ellos. Yo estoy seguro que mi hermana no se ha aguantado ese proceso que yo aguanté. Cuando ya la FARC me reclutan, cuando yo tenía tan solo 13 años, cuando ya llego a este campamento, me doy de cuenta que Sebastián era el instructor y abusaba de todas las menores de edad que llegaban a este campamento. Pedían auxilio y no se podía hacer nada. Hablar con Benjamín es un sufrimiento constante. Benjamín acaba de graduarse de bachillerato. Casi sin saber leer ni escribir, la Fundación Héroes de la Nación le ayudó a publicar un libro, Inocencia bajo fuego, donde se va en contra de las FARC. Su voz tiembla y se descompone cuando habla del reclutamiento de menores. Eso fue una decisión muy difícil. Yo recibí el primer fusil cuando tenía los 13 años. No solamente yo, había niños inclusivemente que el fusil era más grande que ellos, ¿sí? Mucho más menores, niños de 10, de 9 años y arriba. Benjamín ha estado varias veces en la JEP hablando de los horrores del reclutamiento infantil. Por eso, a él le hierve la sangre cuando escucha decir a los cabecillas de las FARC que allí no reclutaban a menores de edad. No estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, que no habían menores de edad que portaban su fusil, pero sí habían menores de edad de los 9 años, y no solamente lo digo yo, muchos desmovilizados. La Operación Berlín fue una acción del ejército colombiano a finales del año 2000 que buscaba desmantelar una columna móvil de las FARC en el municipio de Suratá, Santander, conformada principalmente por niños. Benjamín recorrió medio país con su fusil hasta que llegó a la Operación Berlín. El recorrido de nosotros fue desde San Vicente del Caguán, hacer el recorrido hasta llegar a Santander. En la Operación Berlín había algo, que si los niños no peleábamos, que éramos nosotros, que veníamos menores de edad, pues nos mataba la misma organización porque existe el fusilamiento. Benjamín afirma que estuvo cerca de 3 meses en combate en la Operación Berlín. Yo creo que más de 20 veces estuve cerca que me quitaran la vida, porque cuando hice frente a la Operación Berlín, estábamos en la línea de fuego donde estaban los soldados, era aproximadamente a 25 metros de distancia. Pero hubo un momento en que los guerrilleros ya estaban tan reducidos que Benjamín decidió meterse con un compañero en un hueco durante 5 días para salvar su vida. Y me sueño como si fuera que el enemigo me estuviera atacando. En una ocasión llovió, pero no podíamos ni movernos. Yo me daba vaina que quedarme dormido porque pronto roncaba o algo que me escurriera, ¿sí? Totalmente el miedo, uno no le dan ganas ni de respirar. Cuando salió del hueco siguió huyendo, hasta que terminó en la casa de una familia que le hizo quitar el uniforme y lo adoptó como si fuera un hijo. Me compraron ropa, me compraron tenis, me compraron útiles de aseo y me acogían, me acompañaban, me daban, yo me les volaba de la casa.
me iba a cazar animales y eso, pues para traerle comida. Pero unos meses después llegó la guerrilla a buscarlo. La señora le dijo que si quería se llevaran las vaquitas, que se llevaran lo que quisiera o que cuánto tenían que pagar, pero que no me llevaran a mí. La señora me agarraba y no me soltaba y el guerrillero decía no hay nada que hacer porque él le pertenece a la organización. Entonces y se opone un señor que era de la región y ahí es cuando matan el líder de esta región. Por llevárselo usted. Sí, por llaman a mí. Ahí regresa la guerrilla y le dan una misión de alta importancia: cuidar las caletas donde guardaban las armas. Yo era el que sabía todo esto, lo de las llaves de las caletas y cómo estaban minadas, qué tanto armamento había. Y yo escuchaba en esos días de la emisora del ejército que ofrecían que las personas que se entregaran con lo que tenía. Y yo dije, no, pues si pagan por un fusil, y yo miraba todo ese armamento y yo dije, no, pues con esto, mejor dicho, es mucha la millonada y no me van a hacer nada. Y ahí es cuando planeo y me fugo con eso. Se fuga finalmente con una compañera de la guerrilla. Nos echamos 5 días para llegar al municipio de Suratá, caminando también. Casi 6 días, sin comer nada, sin tomar nada. Porque si entramos a una casa, ese era el error que tenían los otros. Que los mismos civiles le contaban a la organización, a los milicianos, se enteraban los milicianos y le seguían la persecución a uno. Y al llegar a la estación de policía del municipio, nadie le creyó que era un guerrillero que se estaba desmovilizando. Y ellos no me creían. Porque, no sé, como que no demostrábamos que éramos de la organización, porque éramos niños, o tal vez por lo flaco, porque yo en ese entonces era muy delgadito. Entonces, allí le hicieron un interrogatorio que terminó por convencerlos. Mencióneme los nombres de estas personas. Yo le digo, este es fulano, fulano. Y entonces me dijo, entonces si usted es guerrillero, entonces espéreme un tantito, llamamos al ejército. Benjamín terminó trabajando con la inteligencia del ejército, entregándoles las caletas que alguna vez él mismo protegió. Las caletas eran en huecos, enterrados, se hacían como estilo una fosa, aproximadamente unos 6-7 metros de profundidad. Lo llevaron esposado por la selva y con mucha desconfianza de que les estuviera tendiendo una trampa. Cuando los soldados miran esta caleta, se sorprende. Yo le digo al soldado, inclusivemente le digo, no alce la tabla porque está minada. ¿Y quiere yo hago eso? El soldado me dice, no, yo lo hago, tranquilo. Gracias a Dios era un tablón grueso, resistente a lo que alza, pues este tablón lo alza, cae encima más de ñapa él. Gracias a Dios el soldado no le sufrió ni una esquirla, solamente el tornamiento de la bomba. Y miran todo ese armamento y claro, ya comienzan a brindar que sí, era real la información. Benjamín entrega 5 caletas de la guerrilla al ejército. Ayudó a decomisar tanto armamento que en una ocasión un helicóptero tuvo que hacer 3 viajes para llevarse todas las armas y explosivos que podrían haber acabado con la vida de miles de personas. El ejército le pagó una recompensa a Benjamín por la información que les brindó sobre las caletas. Con ese dinero, a sus 18 años de edad, intentó hacer una nueva vida lejos del conflicto. Compró una tierra y se puso a cultivarla, pero algo le hacía falta. Había estado tantos años en la guerra que ya le hacía falta la disciplina y el uniforme. Entonces se enlistó, esta vez en el Ejército Nacional, y se convirtió en un soldado profesional muy valioso, aplicando toda su experiencia en el bando contrario, pero esta vez para el servicio de la nación. Para entrar a mi casa, dentro por lo menos unas 2-3 tiendas antes, o le doy 2-3 vueltas primero, porque yo sé que no le puedo dar papaya al enemigo. Hace poco me llaman del Frente 33, me dicen que era las FARC, que me iban a acabar, que me tenían que encontrar para matarme, pero yo cuento esta historia mía, para que algo otros no vuelvan a repetir.